Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Sean bienvenidos. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante ti. Señor, te damos las gracias por tu grande misericordia, tu grande amor, y que nos concedes iniciar este hermoso día. Gracias, Señor. Te rogamos que nos hables, que nos guíes a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Señor, que sean ministrados, edificados los corazones de mis hermanos. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por esta palabra que nos vas a dar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 16 desde el verso 25. El título de esta transmisión es El Padre está conmigo. Dice la Escritura, Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Amén. Esta es una de las últimas pláticas que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos. Ya se aproximaba la hora en que Él iba a dar su vida por nosotros. Aquí, hermanos amados, habla de que también se iba a dirigir a ellos muy pronto sin alegorías. Las alegorías, hermanitos, parábolas, palabras simbólicas con un grande significado, Él se las daba. Y claro que requerían entendimiento, atención, interpretación, pero también Él les anunció de que les iba a hablar claramente. Y así es, hermanitos, también mucha parte del Nuevo Testamento, la mayoría, hermanitos, el gran porcentaje ya es muy claro. Y claro que hay alegorías, parábolas, por ejemplo, en los evangelios. Pero lo más básico, lo más importante también, lo más necesario, hermanitos, que todo hijo de Dios debe de hacer, está claramente. Y lo demás, claro, necesitamos sabiduría, guianza del Espíritu Santo. Dice, hermanos amados, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Cuáles cosas? Las anteriores. Como ya vimos cuando Él decía, de aquí un poco y no me veréis, y de nuevo otro poco y me veréis. Eso era también una alegoría. Ahora dice, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y dice, hermanitos, algo muy importante que hemos estado también mencionando acerca de el pedir. Dice el 26, en aquel día pediréis en mi nombre. Ya aprendimos a pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. O sea, hermanitos amados, aunque nuestro Señor Jesús funge también como intercesor, es mediador entre Dios y los hombres, pero también aquí dice que directamente el Padre ama a los discípulos. ¿Por qué? Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En verdad, hermanitos, como está escrito, el que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama. Lo vimos en Juan 14. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es un amor muy especial, hermanitos, cuando alguien ama al Señor, ama al Padre, ama al Hijo. Dice entonces el 27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. 28, salí del Padre
y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Esta última parte ya es sin alegorías, hermanitos, y habla de que Él va a regresar al Padre. 29. Le dijeron sus discípulos: ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y bueno, ya le mencioné que así como el Señor hablaba, de aquí a un poco me veréis, y así, hermanitos, bueno, ahora ya les habla más directo. Por eso ellos le respondieron: ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Hermanos amados, era una sabiduría extraordinaria la que tenía el Señor Jesús, aún estando en carne, porque Él sabía cómo hablarles, cuándo, hermanos amados, hablar claramente, cuándo hablar en alegorías. Él sabía cuándo le entendían y cuándo no le entendían. Y por eso, hermanos amados, ellos aceptaban que había salido de Dios. Ahora, fíjense lo que dice el 31 en adelante. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? 32. Viene una declaración muy fuerte, hermanitos. Dice: la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Tanto el verso 32 y el verso 33 tienen un amplio significado, hermanitos, en lo que podemos analizar espiritualmente. Les repito el 32. La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Esto, hermanitos, en verdad ya iba a suceder, y siempre, hermanitos, nos podemos hacer la pregunta: la causa o el propósito de esto, ¿cuál es? Hermanitos, claro que esto también el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos muestra, nos revela. Por ejemplo, hermanitos, yo sí me hago la pregunta, ya que entiendo que toda la Escritura es inspirada, como usted también lo sabe, pero también entiendo que fue escrita para nosotros, para nuestra enseñanza. Así también está escrito, que todas estas cosas son para nuestra enseñanza. Entonces, hermanitos, cuando le preguntamos al Señor: Señor, ¿cuál es la causa, el propósito, ya que esto aconteció, que quede registrado para que nosotros lo leamos? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué quieres que sepamos o que entendamos? Claro, hermanitos, que nos identificamos con los discípulos porque también amamos al Señor, porque Él nos amó primero. No solamente, hermanitos, es ver qué les aconteció a ellos, sino cómo se aplica, porque tiene una aplicación en nosotros también. Cuando dice que cada uno sería esparcido por su lado. Esparcidos. Oh, hermanitos amados, imagínese usted, para un pastor, un siervo, un ministro de Dios, el hecho de pensar en esa palabra, esparcir o esparcidos. Uno, hermanitos, batallaría muchísimo en llegar a pensar que el rebaño se pudiera esparcir. Esto, hermanitos amados, más bien yo lo veo como una prueba para precisamente comprobar que somos de Dios. El hecho, hermanitos, de que por causa de muchas cosas en nuestra humanidad nos lleven a ser esparcidos, es una prueba.
Así lo identifico espiritualmente yo. Esta prueba pasaron ellos. También el Señor Jesús lo llamó tentación, porque Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es profecía también: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Bueno, dispersión o esparcidos equivale a lo mismo. Hermanitos amados, bueno, aquí yo veo la obra de Dios. ¿Cómo la obra de Dios? Hermanos amados, claro, el factor miedo, el querer salvarse, de no, hermanitos, ser llevados al lado del Señor en cuanto a sentencia o en cuanto a ser también crucificados o todo lo que les podía esperar. Ellos, hermanitos, corrieron, huyeron. Y claro, aquí viene una evaluación, podríamos llamarle una prueba o hasta un examen. Imagínense que los hijos de Dios fuesen esparcidos. Sí, es una palabra difícil, hermanitos, que lo abandonen, que lo dejen, que se vayan por un breve momento, un breve tiempo. Es una prueba de que la obra en ellos es de Dios, la obra que se hizo. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios, muy bien, podría esparcirse, destruirse, pero ya no se vuelve a levantar. Esta es la diferencia entre la obra de Dios y la obra de los hombres. La obra de Dios permanece, la obra de los hombres desaparece. Entonces, hermanitos, al ser esparcidos, claro que se puso a prueba la fe de cada uno de ellos, y ya vimos también en el caso de Pedro, pero él se levantó, él volvió, y como le dijo el Señor: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto, hermanitos, posiblemente haya pasado también en usted o en algún oyente. Le voy a poner este ejemplo, hermanitos. En algún momento, tal vez usted fue tentado, fue probado, fue atacado, fue afligido, fue perseguido, fue lastimado, fue atribulado, sufrió muchísimo. Y de verdad, en su humanidad pasaron tantas cosas, hermanitos. En su mente y en su corazón pasaron tantos pensamientos y a la vez sentimientos. Y como está escrito, hermanos amados, en 2 Corintios, estamos como derribados, pero no destruidos. Pasó de todo, hasta tal vez momentáneamente pasó el pensamiento en usted de que todo se había acabado. Bueno, a eso me refiero, que esto que le aconteció a los discípulos se aplica a nosotros. Tal vez usted no se echó a correr, no lo dejó o no negó al Señor Jesús, pero por un momento o por unas horas o días incluso, usted llegó, hermanitos, a pensar: esto se terminó, esto ya no tiene o remedio, o de esto ya no me levanto. Es tan fuerte por cosas que pasaron o por cosas que usted hizo. Y bueno, estuvo el pensamiento, pero sin que usted, hermanitos, tal vez lo intentara, lo procurara, dentro de su espíritu hay una llama que no se puede apagar. Por más que llore, por más, hermanitos, que sea lastimado, herido, afligido, ahí sigue esa llama, no se apagó. Y eso quiere decir que la obra de Dios está en usted. ¿Por qué le menciono esto? Porque los discípulos anticipó el Señor que serían esparcidos. Y eso habla de muchas cosas, hermanitos, como, bueno, humanamente, como se podría asimilar como fracaso, como negación, como derrota, como caída, como sufrimiento, como reprobación.
Y hermanitos, se puede ver de muchas maneras. Pero, sin embargo, todos volvieron. Claro, menos Iscariote. Todos regresaron, porque es una obra de Dios. Muchas veces, hermanitos, cuando los hijos de Dios llegan a sufrir a tal grado por esta clase de situaciones en cuanto a prueba o tentación, hermanitos, sí, humanamente todo terminó y hasta eso es lo que se llega a pensar. Y hasta uno llega a considerar que ya no va a poder proseguir adelante. Pero el fuego está, la llama está, y hermanitos, sigue vivo espiritualmente. Y como está escrito, aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Bueno, en este caso, si los discípulos tuvieron que ser esparcidos, eso nos deja enseñanza y aplicación. Tal vez nos ha pasado o nos pasará, de que será tanto el sufrimiento, pero la obra es de Dios. La obra de Dios es indestructible. Lo que Dios hace nadie lo puede destruir. Lo que el hombre hace, eso sí se destruye. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Que el que oye su palabra y la pone por obra será comparado al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron lluvias, pero no cayó la casa porque estaba cimentada en la roca. Esto es para nosotros el Señor Jesucristo. Él es la roca fuerte, la piedra del ángulo. Pero también dijo el Señor, el que oye su palabra pero no la pone por obra es comparado al hombre que edificó su casa en la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. O sea, ya no se levanta, mis hermanitos. Pero los que estamos cimentados en la roca, volvemos a levantarnos. Y bueno, esto, hermanitos, si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué tendría que acontecer esto? De que los discípulos, ya que el Señor les anticipó de varias maneras, en varios pasajes, que esto pasaría. Entonces, hermanitos, en cuanto a la huida, la caída, la negación, si nosotros analizamos por qué fue necesario todo esto, claro que es para nuestra enseñanza, se ha dicho. ¿Qué hubiera pasado, hermanitos, si esto no hubiera acontecido? O el Señor adrede también, claro que sí, causó, permitió, profetizó todo esto. Y cuando digo causó, es porque su palabra tenía que cumplirse. O sea, si esto no hubiera acontecido, hermanitos, la negación de Pedro, el que lo abandonaran, el que todos huyeran, entonces da a entender que todo cristiano así debe de estar también. Pero si esto pasó, entonces da a entender de que nos puede pasar a nosotros. Y que sepamos cómo levantarnos. Y que sepamos que si esto le pasó a los discípulos, también a nosotros, hermanitos. Porque el siervo no es más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. Entonces lo apercibo de esta manera, que el propósito de esto es para que todos los hijos de Dios, como usted, como yo, los redimidos con la sangre de Cristo, cuando nos pase algo similar, sepamos que otros ya lo vivieron y pudieron vencer en el nombre del Señor Jesús. O sea, no nos deslindamos ni nos desligamos de estos acontecimientos. No decimos a ellos les pasó, allá ellos, así actuaron ellos y así sucedió con ellos. No, nos identificamos, claro que sí. Si esto le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Pero como está escrito todo esto y registrado, entonces también le podemos llamar de esta manera, tenemos antecedentes. De todo lo que nos pasa, ya hay antecedentes.
¿Y cómo lo hicieron? Pues hermanitos, no perdieron la fe. Ahorita vemos ese punto. Bueno, entonces, si esto le pasó a ellos, también nos puede pasar a nosotros, pero debido a lo que está escrito, podemos levantarnos. Dice, hermanitos, Juan 16:32, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y como ya se dijo, hermanitos, esto prueba que la obra que se hizo en ellos es de Dios, porque aunque esto pasó, ellos siguieron adelante. Dice, y me dejaréis solo. Sí, mis hermanitos, nuestro Señor Jesús quedó solo, pero también dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aunque un momento breve, hermanitos, sí, el Padre dio la espalda. Ya sabemos por qué, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y hermanitos amados, de ahí el clamor, Elí, Elí, lema sabactani. Oh hermanos, como dice en la traducción, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso porque cargó el pecado de nosotros. Dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En verdad, hermanitos, aunque el Padre, hermanos, pues también tuvo un breve momento de separación, pero luego el Señor resucitó y fue al Padre. Ahora vemos el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanitos, esa paz que también ya vimos en otra transmisión. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Muy bien, hermanitos, ya vimos en esas transmisiones anteriores la comparación de la paz del mundo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice ahora, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Tenga paz, hermanitos. Dios es bueno. Tenga paz. El Padre le ama. Dios está con usted. Tenga paz. Continúa diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, hay aflicciones, hermanitos. Él nos aclaró, sí van a haber muchas aflicciones. También dice en el Antiguo Testamento que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y aquí dice, hermanitos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando dice confiad, también, hermanitos, equivale a sencillamente tener fe. Tengan paz, confíen. Y luego dice, yo he vencido al mundo. Confíen, mis hermanitos. Esa victoria que el Señor Jesús tuvo y tiene, porque Él es poderoso, vencedor, con justicia juzga y pelea. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él venció. Y hermanitos, dice, yo he vencido al mundo. Y si vemos el tema en cuanto a la victoria de nuestro Señor Jesús, la tuvo sobre varias cosas. Sobre el mundo, sobre Satanás, sobre los principados. Y venció el pecado en carne. Venció a la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Está escrito. Entonces, Él es victorioso. Ahora, mis hermanitos, quisiera explicarlo de la manera siguiente. ¿Por qué debemos de confiar? Hermanos amados, piense usted en el amor primeramente. Que el Padre le ama, el Hijo le ama, el Espíritu Santo le ama, y usted ama mucho a Dios. Le ama con todo su corazón. Ahora, en cuanto a ese tema, amor, ¿qué pasa si al que más amamos con todo nuestro ser
nuestro Señor Jesús, Él venció todo. Y aparentemente, y eso lo digo y lo recalco, entre comillas, aparentemente, pareciera que usted no ha vencido. Pareciera. Entonces usted se pone triste. Usted, hermanitos, hasta podría desalentarse. Podría decir, he caído, he sido tentado, he sido probado, me he esparcido, he abandonado al Señor, lo he dejado solo, le negué, y no solamente 3 veces, posiblemente más, y usted se pone triste. Pero el que le ama mucho a usted, y usted le ama mucho a Él, Él sí venció. Tal vez usted no, pero Él sí. ¿Y qué va a hacer Él al respecto? ¿Lo va a dejar a usted solito por su lado, por ahí arrumbado, porque usted no venció? Bueno, hay grande recompensa para el que vence. El vencedor heredará todas las cosas, dice la palabra. Pero, ¿qué es nuestra victoria? Dice Primera de Juan, capítulo 5. Nuestra victoria sobre el mundo es nuestra fe. O sea, si usted conservó la fe, usted ha vencido. Si usted sigue confiando en Él, como leemos, pero confiad, yo he vencido al mundo, entonces sí venció. A menos que usted dejó la fe o dejó de confiar, entonces sí, fue derrotado, fue vencido. Pero si usted sigue creyendo, teniendo fe, usted venció, hermanitos. Ahora, en cuanto a que el Señor venció al mundo, lo voy a poner como ejemplo de esta manera, hermanitos. Mi Padre me ama, mi Salvador se llama Jesús y me ama. Y Él ha vencido. Y tal vez yo no. Me falta tal vez mucho. O tal vez sí negué a mi Señor 3 veces o más. Parecería un contraste. Él venció, pero yo no. Parecería que estamos aparte. Lo que Él hizo es para Él y lo que yo hago es para mí. Pero no. Él me ama y yo me gozo en Él, porque Él venció. Él es mi Dios. Yo le adoro a Él. Yo le amo a Él con todo mi corazón. Por eso, hermanitos, ese término que está desde el Antiguo Testamento, que nos deleitemos, que nos gocemos en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque le amamos. Ahora, ya que Él venció, ¿cómo nos ve a nosotros? ¿Qué dice Él? Él nos ama. El Padre mismo nos ama, dijo el Señor. ¿Qué hace en cuanto a su victoria en relación a nosotros? Él dice, bueno, estos son ejemplos y, hermanitos, preguntas para que usted lo analice. Él diría, ¿esa victoria es mía nada más? No, Él dice, yo vencí al mundo. Confíen. Ustedes están en mí, permanecen en mí, creen en mí, me han amado. Pues esa victoria yo la comparto con ustedes. Aunque ustedes tal vez aparentemente no han vencido muchas cosas, pero si están en mí y yo estoy con ustedes y en ustedes, pues es mi victoria que les comparte a ustedes. Por eso dice Romanos 8, que en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, hermanitos, Él comparte su victoria. Por eso dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si alguien estuviera angustiado, atribulado, temeroso, lastimado, y diría, no vencí, o no estoy venciendo todo lo que afronto, confíe. El Señor dice, no te preocupes, yo ya vencí.
cuando a mí me tocó ir a la tierra en carne, yo vencí. Vencí al mundo, vencí al pecado en carne, vencí al diablo, vencí a los principados, vencí a la muerte. Y yo te amo tanto. ¿Y crees que yo no compartiría esto contigo? Yo comparto esta mi victoria contigo. Por eso te llamarás más que vencedor. Porque yo estoy contigo, yo te amo. Y hermanitos amados, esa victoria que aparentemente usted no ha tenido, esa victoria que aparentemente, hermanitos, usted no ha logrado, Él ya lo logró y Él nos lo comparte. Y hermanos amados, usemos esta palabra para todavía aclarar más. Compartir. Hermanitos, yo me he conmovido mucho al saber historias verídicas, historias reales de familias que han salido adelante. Sobre todo me llama mucho la atención y me conmueven historias de esas de progreso y claro, historias de amor. Le pongo un ejemplo, le cuento una historia. Papás que vienen de provincia, que no saben leer muy bien y que no terminaron su escolaridad y que llegan a la capital. Llegan con un niñito o dos o tres, tal vez uno de brazos y tal vez los otros los toman de la mano porque están muy chiquitos. Hay dos, tres hermanitos y llegan a la capital y empiezan a buscar su vida y a trabajar. Sufren muchísimo, pero el papá no los abandona ni la mamá. Pasado el tiempo, por la gracia y la misericordia de Dios, salen adelante, sacan adelante a sus hijitos, estudian sus hijitos. Y hay uno, puede ser el mayor, tal vez no el mayor, pero a ese, con todo sacrificio, amor y esfuerzo, hasta le dan estudios. Él vio cómo sufrieron sus papás, cómo batallaron, cómo con tanto amor lo criaron, lo educaron y le dieron estudios. Ahora, ese hermano, de todos los otros hermanitos, ese hermano se titula, llega, acaba la carrera y empieza a ejercer. Ahora, hermanitos, él estudió, él aprobó, él se sacrificó. Como dicen aquí en México, se quemó las pestañas. Ahora, hay amor, hay gratitud y hay sangre, o sea, los hermanos de sangre. Hermanitos, ¿qué va a hacer ese? La historia que a mí me conmueve, hermanitos, esta que les comento, es de que él ahora puede sacar y quiere sacar adelante, quiere ayudar a sus viejitos, los va a ayudar. Cuando gane, los va a apoyar. Y si todavía queda el siguiente y el siguiente hermanito, y el otro y el más chiquito, ¿a poco si los ama, los va a dejar a su suerte? Y va a decir, ahora, ya acabé, yo me voy, ustedes arréglenselas, yo luché, es mi esfuerzo y mi logro, allá ustedes. ¿Cree usted que suceda eso? Es posible. Hay ingratitudes también en la tierra. Pero ¿qué tal si dijera, papá, mamá, gracias por apoyarme, no se preocupen, ahora en lo que yo pueda los voy a ayudar? Y empieza, hermanitos, a ejercer su carrera, le va bien, y hasta los hermanitos, una vez, hermanitos, que viene del trabajo y ha rayado
ha cobrado o le han depositado, sea hombre o sea mujer, pasa al supermercado, trae pan, trae comida, trae víveres y llega. Y cuando llega se alegra toda la casa, pone las bolsas en la mesa y todos se alegran y vienen los hermanitos, aún los más chiquitos, y abren las bolsas para ver qué hay y se alegran de que van a comer algo rico ese día. ¿Por qué? Porque tienen un hermano. Esa es la historia que a mí me conmueve. Hermanitos, se ha vivido esto. Ahora, claro, ya en nuestra generación pasan tantas cosas. Pero este ejemplo que le he dado, hermanitos, así asimilo a nuestro Señor Jesús. Y Él nos ama. Él venció. Él se tituló. Él se graduó. Él cumplió. Él venció al mundo, venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado en carne. Y como dice aquí, Él venció al mundo. Y nosotros somos los hermanitos. ¿A poco Él nos va a dejar así? No, mis hermanos. La victoria de Él va a decir, también es la victoria de ustedes. Yo los amo. ¿Creen que yo me quedo con lo mío solo para mí? No. Yo he vencido al mundo. Confíen. Yo los amo. Ustedes me aman. Están bajo mi cuidado. Yo los salvé. Yo los redimí. Así que tanto los amo. Y esta victoria la comparto con ustedes. Y en el caso, hermanitos, de esta historia, si uno consuela a sus propios padres y les dice, yo los voy a cuidar, bueno, eso aquí en la tierra. Pero el Padre Eterno, Él es todopoderoso. Pero sí, en cuanto a nosotros los más pequeños, oh, hermanitos amados, Él no nos deja. Tal vez nos esparcimos algún momento, tal vez le negamos 3 veces o más, tal vez lo abandonamos y lo dejamos solo. Pero Él dice, yo vencí al mundo. Así que confíen, yo he vencido al mundo. Por eso, en esta historia y este ejemplo, hermanitos, les manifesté la palabra amor. Él nos ama. Y con ese amor, Él no nos abandona. Y con ese amor, Él nos comparte su victoria, su logro, su triunfo. Él venció al mundo. Así que, hermanitos, así como ese ser querido no abandona ni a sus padres, ni a sus hermanos, ahora comparte su gozo y su logro, cuanto más el Señor Jesús, ya que Él es bueno, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Por eso dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, tengan paz. Sufren, hay aflicción, aquí dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció. Y cuando se dice aquí que Él venció, no solamente, hermanitos, Él se queda con su victoria. No, Él la comparte. Y debido a que la comparte, por eso dice, confíen, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, por así decir, hermanitos, ponga mucha atención. Si yo dijera, Padre, no he vencido. Padre, fui esparcido. Padre, te abandoné. Padre, te negué. Señor, fallé. Dice el Señor, tú lo has hecho, pero yo he vencido y te amo tanto. Así que confía, yo he vencido al mundo. Tú no lo venciste, pero yo sí. Y en mí tú eres más que vencedor.
Así que, hermanitos, confíe. Él ha vencido al mundo. Confíe. Jesucristo ha vencido al mundo. Si usted no venció, pero esfuércese, sea valiente y conserve la fe, y al vencedor Él le dará la corona de la vida. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanitos. Ya venciste por ellos. Ya venciste por mí. Y no estás solo. El Padre estaba contigo. Aunque tal vez nosotros te abandonamos, Señor. Pero ahora también el Padre está con nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta grande victoria. Tú has vencido al mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. En Cristo somos más que vencedores. Amén.